Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día lunes 24 de noviembre y como todos los lunes, Juan Luis Font, Paolo Hurtado, estamos listos para arrancar con las conversaciones de esta noche. Y no se puede tratar un tema distinto que el del juramento y la toma de posesión de los magistrados que integran la nueva Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones. Bienvenida, Paola. ¿Qué tal? Buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Javier Monterroso es abogado, es analista independiente en temas de justicia y seguridad. Hasta hace muy poco era asesor directo de la fiscal general Claudia Paz y Paz. Se encuentra con nosotros también Lorena Escobar, quien es abogada igualmente, es analista del área de justicia de ACIES, la Asociación para la Investigación de Ciencias Económicas y Sociales. Sí, siempre digo mal el... Ni lo intenté. A ver, así es. Así es. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Señores, buenas noches. ¿Qué se puede hablar de esta primera impresión que genera esa Corte tomando posesión, la Corte Suprema de Justicia? Un presidente, ya fue designado el magistrado Baquiash, con la señora Blanca Stalin como presidenta de la Cámara de Penal, el ex procurador general de la Nación como magistrado de la Cámara o presidente de la Cámara Civil. Bueno, ¿qué impresión en general les da esta Corte que asume hoy? Empezamos con don Javier, ¿le parece? Bueno, muchas gracias. Yo creo que es un día histórico para Guatemala el día de hoy, independientemente de otras valoraciones que se hagan. Es la primera vez en la historia de Guatemala donde una persona indígena ocupa la presidencia de uno de los tres poderes del Estado, en este caso del Poder Judicial. De hecho, me impresionó mucho que el presidente del organismo judicial, el licenciado Baquiash, el doctor Baquiash, haya iniciado su discurso en idioma quiché. Eso me parece que es una buena señal de que en Guatemala, a pesar de los pesares, hay avances en algunos temas. Hace años, y se puede ver cuando se veía en la sala previa a entrar a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, están las fotos de todos los presidentes de la historia de Guatemala, del organismo judicial, y por primera vez va a haber alguien que reivindica ser indígena, que se conoce por ser indígena, y eso me parece muy positivo. También es alguien de carrera judicial. Algo tan poco común en la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de presidentes de la Corte Suprema de Justicia no ha sido necesariamente del Poder Judicial. Esta es una persona que viene de carrera de ser juez, ser magistrado. Me parece que eso significa, en ese tema específico, un avance. También en el mismo sentido me parece que hay, por primera vez en la historia de las Cortes Supremas en Guatemala, una mayor presencia de mujeres. Hay 5 mujeres. Históricamente solo ha habido una en un par de Cortes Supremas. Ahora por primera vez hay 5 mujeres. En términos simbólicos, en términos de igualdad de género y en términos de presencia indígena, eso es un avance. Avance, ¿lo ve usted así, Lorena? Sí, también, es decir, también guardando las distancias y las valoraciones, habría que agregar un componente adicional. 10 de ellos han ocupado magistraturas, quiere decir que tienen ya experiencia en el ejercicio del cargo, al menos judicial. Hay diferencia en otras cortes en donde hemos visto más otros tipos de abogados con otro ejercicio y otra experiencia. En esta, al menos 3 de ellos no han hecho carrera o no han estado en una magistratura, pero sí han tenido contacto directo con el sistema de justicia, el resto. Pero digamos, diciendo todo esto, ¿qué sentido tenía entonces oponerse al proceso que se realizó para integrar las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones? Si esta Corte Suprema que ustedes están valorando el día de hoy... ¿Pinta también? ¿Pinta también? No, es que no, estamos haciendo las primeras valoraciones, eso sí. En el proceso hubo muchos señalamientos. No se siguió, al menos la percepción que tuvieron quienes interpusieron las acciones. Hubo procedimientos que no se respetaron, las calificaciones no fueron, tampoco la tabla de gradación fue respetada a criterio de muchos abogados, y la transparencia en el proceso pues nubló no solamente el de la Corte Suprema de Justicia, sino que también hay que entender de las salas de apelaciones. Además de esto, y quien el más afectado, el más señalado ha sido el proceso de comisión de postulación de las salas, ¿verdad? Las primeras apreciaciones son esas. Hay que también entender que de estos magistrados, algunos sí tuvieron tachas, ¿verdad? Señalamientos que al final, pues lo deseable es no tener en una corte magistrados que tengan ese tipo de señalamientos. Javier piensa lo mismo. Miren, hay que
establecer una cosa. El sistema constitucional es el que permite estas situaciones. Un sistema constitucional que deja que los propios abogados elijan a los magistrados ya de por sí está mal. Un abogado después, ¿cómo le va a pedir, cómo va a litigar en situación de igualdad con otro abogado si este abogado estuvo eligiendo a los que están más magistrados? Luego, esto de la prohibición, de que no existe prohibición en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están en una comisión, los magistrados de apelaciones están en otra comisión y a la vez se eligen. Es un voto cruzado, que es éticamente reprochable, pero legalmente permitido. Es decir, estamos pidiéndole, en ocasiones la sociedad civil cae en pedirle a la Corte de Constitucionalidad o a otros órganos que cambie las reglas del juego cuando las reglas del juego son las que están mal. Yo creo que este sistema que tenemos constitucional ya se agotó. Estas son las elecciones más cuestionadas del Poder Judicial, pero es un problema de sistema, no es un problema de voluntades, no es un problema de que haya más negociaciones en esta elección que en otras. Siempre han sido los mismos actores, siempre han sido un gobierno el que está intentando meter las manos en el sector justicia. Cubrir su retirada, básicamente. Claro, y también siempre han habido actores del sistema de justicia. A los 13 señores y señoras que están hoy tomando posesión del cargo, ¿en qué se va a ver reflejada esa crítica hacia que vulneraron la independencia judicial, que no se respetó la carrera judicial? ¿Cómo veremos en una corte como esta que empieza hoy? Ese es el primer reto. Ese es el primer reto que ellos tienen. Demostrar que tienen independencia judicial a la hora de fallar, a la hora de tomar decisiones. Porque las fuertes acusaciones, como lo dijo ya Javier, es de esta relación de poder que se da por el sistema ya establecido en la Constitución. Entonces, y se va a hacer, sobre todo ante una contienda electoral, ante muchas cosas, retos que se le presentan a Guatemala el próximo año. Y ese va a ser el punto de esta corte, el talón de Aquiles entre tantos otros. Javier, la audiencia está diciendo, una persona dice ahorita vía Twitter, yo escucho a los analistas y pienso que entonces los guatemaltecos nos rayamos con esta corte que tenemos. No, no necesariamente. A ver, lo que estoy planteando es que hay buenas personas en la Corte Suprema de Justicia, igual que hay buenas personas en la Corte de Apelaciones, hay buenos profesionales de carrera, representantes de la diversidad guatemalteca. Eso es lo que estamos planteando. Ahora, estos cuestionamientos, definitivamente concuerdo con Lorena, tendrán que demostrarse qué tanta independencia tiene la Corte. Y les doy un ejemplo muy claro. Esta Corte va a tener que resolver el amparo en definitiva que presentó el Partido Patriota contra el Tribunal Supremo Electoral por suspender el partido y quitar a la vicepresidenta de secretaria general. O sea, esta corte es la que va a conocer el amparo en definitiva, porque lo que se conoció anteriormente fue el amparo provisional. Ese es un primer reto para la Corte Suprema de Justicia en relación a su independencia. Pero ¿tiene todavía posibilidades de prosperar ese amparo? Digo, si la Corte de Constitucionalidad ya ha dejado en firme la decisión que solo el amparo provisional, Juan Luis, es igual que el caso que acaba de pasar. Tenemos que ir al amparo de fondo. No se ha conocido, de fondo. Claro, lo que se conoció fue nada más la necesidad o no de suspender provisionalmente la resolución del Tribunal Supremo Electoral, pero ahora se va a conocer a fondo el tema. Entonces ahí va a haber un reto para la es un excelente ejemplo para ver cómo se van a ir midiendo las independencias de los magistrados. Pero señores, ¿es justo que los veamos independientes solo si resuelven en contra del oficialismo? No. Yo no creo que esos son de sí o no. Son indicadores, nada más. Claro, también hay una valoración jurídica en ese sentido del razonamiento del tribunal, que la Corte Suprema tiene la facultad de revisarlo y decirle que está mal, pero depende también del razonamiento jurídico que esta Corte haga. Pero les presento eso como el ejemplo tal vez más palpable, porque también si la Corte resuelve en contra del Tribunal Supremo Electoral, van a haber muchos cuestionamientos sobre ese tema y posiblemente jurídicamente tenga razón. Entonces, no es que sea, digamos, sofista en sentido de que todo es relativo, pero sí tenemos que ser claros en que también los cuestionamientos que se hicieron al proceso de selección creo que en alguna forma se salieron de la mano un poco. Asegurar que ningún magistrado es honrado, que ningún magistrado es honesto o que todos tienen una violación a la independencia judicial me parece exagerado. Hay casos de casos. Señores, el abogado del Estado, del presidente, va a presidir la Cámara Civil. ¿Qué casos próximos o qué casos son con los que se va a medir esa independencia del señor Vladimir Aguilar, por ejemplo? Ay, pues es que ahí hay una serie de casos. Depende de lo que llegue. Primero, acuérdese que no solo en la Cámara, ¿verdad? Recuérdese que también las decisiones son en pleno.
Y esas decisiones son también cruciales. Ante una contienda electoral van a conocer también, o van a tomar decisiones administrativas. Es una serie de cosas. Y ahorita la mente no tengo ninguno civil. Mire, por ejemplo, hay muchos casos que se van a resolver en relación a temas tributarios, por ejemplo, en la Cámara Civil. Pero si el ex procurador general de la Nación, Vladimir Aguilar, conoció alguno de esos casos y opinó, siendo procurador general de la Nación, podría ser que lo recusaran ya como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la justicia también tiene algunas formas. Hay otro ejemplo. Una de las magistradas es esposa de un diputado del Partido Patriota. Y no sé en qué cámara está la licenciada Silvia García, pero en casos donde tenga que ver el Partido Patriota, ella tendrá que inhibirse de conocer estos casos. Esos son los tipos de controles. ¿Qué significa que en esta ocasión los magistrados, a diferencia de la Corte anterior, no hayan tenido grandes dificultades, o por lo menos no se hayan conocido esas dificultades, para elegir a un presidente de la Corte Suprema? Recuerden ustedes las interminables rondas de elección de la Corte previa y la Corte anterior para elegir cada año a un nuevo presidente. Bueno, al menos eso es una buena señal, ¿verdad? Que haya algún consenso, que están llegando de inmediato con alguien ya no polémico. No polémico, ¿verdad? Alguien que no es cuestionado, que tiene carrera, todas las características que mencionó Javier al principio, y que entonces tratan de dar un mensaje político al resto de la población y a los demás organismos del Estado. Y creo yo que él va a promover, obviamente, por su trayectoria, el fortalecimiento del sistema de justicia penal. Por eso podría ser. Y además, pero quedan pendientes, acuérdense que son 5 años. Entonces quedan pendientes las elecciones de otros presidentes. Generalmente el primer año no es el que da problema para elegir son los últimos. Javier, ¿se percibe en este momento la organización de grupos adentro de la Corte, como si vimos dos corrientes distintas de magistrados durante la Corte previa? Creo que es prematuro todavía para poder identificar a estos grupos. Posiblemente más adelante se estén agrupando también. Se agrupan por diversas razones, no solo por los sectores de donde vienen. De hecho, se agrupan por afinidades, se agrupan por cuestiones hasta infantiles en algunas ocasiones en las cortes pasadas. Pero en otras ocasiones sí se agrupan en relación a determinados temas polémicos. Puede ser que en uno de esos temas polémicos se evidencie si hay grupos, pero creo que por el momento es muy prematuro. Creo que la elección del licenciado Baquiach es una señal, digamos, de hacia la comunidad internacional, hacia los sectores políticos, de decir, vamos a empezar con un buen pie. Sí. Ustedes son ambos abogados que estudian constantemente el sistema de justicia. Estudiando el sistema de justicia, se dan cuenta que hay siempre grandes temas que dividen a conservadores de progresistas o a conservadores de no conservadores en cualquier sociedad. En Estados Unidos, por ejemplo, es el tema del aborto, es el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese tipo de temas agrupan o separan a los jueces y a los magistrados. En Guatemala, ¿cuáles son los temas que nos dividen? La justicia por los hechos graves ocurridos, las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra para vencer a la insurgencia. Es la propiedad privada en función social. ¿Cuáles son los grandes hechos que dividen aquí a los jueces? Definitivamente es en relación a temas que ya han sido superados en otros países. Uno de ellos es la función del Estado en relación al tema tributario. Ese es un tema fuerte, es un tema que todavía está pendiente en Guatemala. Digamos que los temas que planteas en cuanto al genocidio es otro, por supuesto, pero temas que en otros países se discuten, como el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual, aquí no tiene sentido, porque el Congreso de la República nunca ha tomado. Entonces estamos en un estadio todavía previo. En otros países es porque los congresos ya han tomado la decisión de legalizar, o tema de las drogas, por ejemplo, de desregular, de despenalizar ese tipo de conductas. Entonces, pero la pena de muerte, por ejemplo, no divide a los magistrados en Guatemala. De todos modos, no tiene nada que plantearse, porque el organismo legislativo no ha planteado un debate en relación a la pena de muerte, y la Corte Suprema de Justicia anterior revocó muchísimas sentencias de pena de muerte aplicando criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Temas como antejuicio contra un miembro del Poder Legislativo o del Ejecutivo de alto nivel, por ejemplo. Es que aquí hay cosas distintas. Yo creo que, retomando la pregunta, los mismos temas que dividen a la sociedad guatemalteca dividen a los jueces. No hay diferencia.
es así. Son jueces, los jueces provienen de esta sociedad. El antejuicio y los temas de antejuicio, ahí son otras cosas, porque ahí podríamos ver, una vez más, se pone a prueba la independencia judicial que tanto se señaló en este proceso. El capital social, cómo genera en torno a esto quién logró o quién no este tipo de alianzas. Sí. Y es cuando tendrían que inhibirse de conocer estos casos, dependiendo de quiénes sean, dependiendo de las relaciones. Pero un antejuicio no tendría por qué dividir. ¿Y cree usted que, van a quedar limadas las asperezas de los sectores que abiertamente pedían la repetición de todo el proceso, que señalaron en general o individualmente magistrados electos? ¿Se supera esa etapa o va a incidir en alguna Yo esperaría de estos sectores que legítimamente están desanimados y descontentos de esta elección, que fueran a buscar soluciones. Ya se vio, ellos están conscientes, creo yo, que no es un problema de ley de comisiones de postulación, sino es un problema del sistema diseñado en la Constitución, que tenemos que discutir, que tenemos que pasar a otros temas, a un fortalecimiento de la carrera judicial, pero un real fortalecimiento en donde el régimen disciplinario, el régimen de evaluación del desempeño sean positivos, o sea, fortalezcan y sean en beneficio de la justicia. Ese optimismo suyo por la Corte Suprema de Justicia se proyecta también hacia la Corte de Apelaciones. Creo que en apelaciones hay personas de carrera judicial, hay personas éticas y probas, conozco varias de ellas, pero también conozco personas que, como planteaba Lorena, han sido señaladas, tuvieron tachas en el proceso de comisiones de postulación. Posiblemente algunas de esas tachas sean fundamentadas. Pero, por decirle algo, si seguimos cuestionando el sistema, no tiene sentido seguir con un sistema de legalidad. Entonces, porque como el sistema es viciado, digamos, todos los jueces resolverán viciados. Bajo esa premisa, nunca vamos a tener un buen sistema judicial. Ahora tenemos que empezar a evaluar a los jueces y magistrados a partir de sus resoluciones, a partir de mañana, a partir de cómo resuelven los casos, polémicos o no, en el sistema de justicia. Por ejemplo, la carrera judicial no contempla un sistema de evaluación de magistrados de apelaciones, porque el Centro de Defensa de la Constitución presentó una inconstitucionalidad en el año 2004 contra la evaluación de magistrados de apelaciones. Entonces, votaron esa parte del sistema de evaluación. Actualmente no hay un sistema que diga si un magistrado resuelve la mayoría de los casos en tiempo, si resuelve bien, si conoce en forma de derecho las alegaciones de las partes. Todo eso hay que trabajar, En términos generales, una gran debilidad del organismo judicial tiene que ver con el régimen disciplinario. Claro. Y la evaluación del desempeño, porque también la evaluación del desempeño, la función es determinar si se cuenta con las habilidades necesarias para el ejercicio del cargo, si se tienen las capacidades. Y la evaluación del desempeño podría determinar, bueno, si esta persona tiene estas deficiencias, y entonces ahí entraría la Escuela de Estudios Judiciales. Bueno, entonces la escuela tendría que dar toda la formación y capacitación para que esta persona pueda ejercer el cargo, tal y como se necesita. En términos del sistema disciplinario, por ejemplo, en una investigación de ACIES, que fue de las últimas que se desarrollaron, solo el 3% de acusaciones contra los jueces llegaban a una sentencia, solo 3%. Eso está peor todavía que el sistema penal. Hay un mayor rango de impunidad en faltas disciplinarias de jueces que en delitos contra la vida, por ejemplo. Es decir, el tema de impunidad disciplinaria es muy grande en el tema de jueces, y esto es producto del diseño de la carrera judicial, del diseño del Consejo del Poder Judicial, el diseño de los instrumentos de investigación hacia los jueces. Todo eso tenemos que trabajarlo a nivel de legislación ordinaria y también a nivel de reforma constitucional. ¿Queda tiempo para otra pregunta, Jan? Una última pregunta más. ¿Ven ustedes que queda la relación entre la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad? Dado que la resolución de una benefició a esta Corte que asume, y el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia determina directamente el presupuesto de la Corte. ¿Ven ustedes allí qué tipo de situación, con qué tipo de situación empiezan estos magistrados? ¿Ninguna? Bueno, yo creo que la relación entre ellos posiblemente personalmente sea una situación, pero institucionalmente se va a verificar en relación a los fallos. Lamentablemente la Corte de Constitucionalidad se toma en cuenta en el sistema automático como la Corte Celestial, y todo va a parar ahí. Van a revisar todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia que lleguen ahí. Hay una relación que tiene que ser coordinada. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.